Muchas veces los periodistas le preguntan a su ocasional entrevistado si tiene algo de qué arrepentirse. Y con cierta sorpresa veo que muchas veces contestan que no. A veces el orgullo nos impide arrepentirnos de los errores que naturalmente cometemos todos los hombres. Yo en lo personal, si me hicieran la pregunta, seguramente tendría que arrepentirme de muchas cosas, pero debo decir con perplejidad y no sin cierta dosis de dolor que observo que hay discursos que hacen referencia al pasado reciente del Uruguay, que a nosotros nos dan la impresión, lo debemos decir con absoluta sinceridad e igual dosis de modestia, nos da la impresión de que hay quienes no aprendieron nada o aprendieron muy poco. Tuve el privilegio que da la edad de asistir en 1958 al triunfo del Partido Nacional. Mi padre fue elegido por primera vez diputado en ese momento y recuerdo que en las conversaciones que se realizaban entre los políticos del Partido Nacional en aquel momento existía un enorme temor de que el Partido Colorado, que tenía de alguna forma el dominio de las Fuerzas Armadas, no entregara el poder. Sin embargo, llegó el momento de entregar el poder y el Partido Colorado entregó el poder y le sucedieron dos gobiernos del Partido Nacional. Y tuve el privilegio de, siendo muy jovencito, vivir la década del 60 y del 70. Y yo digo que en un país que sí tenía dificultades económicas, quizás parecidas a las que hemos tenido tantas veces a lo largo de la historia, porque no puede negarse que vivimos en un país subdesarrollado, con una economía dependiente, yo diría sometidos a lo que se ha dado en llamar los imperialismos del momento. En aquellas circunstancias había dos imperios importantes, el imperio soviético y el imperio norteamericano. Yo siempre cultivé, lamentablemente no lo conocí personalmente, pero siempre a través de mis mayores y los amigos de mis mayores cultivé el pensamiento de Luis Alberto Herrera y me quedó muy grabado aquel famoso: ni rusos ni yanquis, ni en las filas rojas del comunismo ni una estrella más en la bandera de ningún imperialismo. Y como en aquel momento sentía rechazo por el imperialismo norteamericano y por el soviético, hoy puedo decir con la misma sinceridad que siento rechazo por el imperialismo de la plutocracia globalista. Pero lo cierto es que vivíamos en Uruguay democrático, donde los gobiernos se alternaban, donde el Partido Colorado, luego de 93 años de ejercer el poder, lo había entregado pacíficamente al Partido Nacional. Y bueno, el Partido Nacional en el 66, en el 67, perdón, le tiene que dar paso al Partido Colorado, y a mí me asombra que por ley se pretenda establecer un periodo de terrorismo de Estado, de dictadura, cuando realmente la ley debe haber sido aprobada con todos sus requisitos y promulgada por el Poder Ejecutivo, pero carece en absoluto de legitimidad histórica. Yo me formé en gran parte en la República Argentina porque mi madre era argentina, y en la Argentina siempre existió la historia mitrista, que ha derribado ladrillo por ladrillo el revisionismo histórico. Y acá en el Uruguay se ha pretendido una historia oficial que pretende que todas las desventuras, que las hubo, que no las niego, que las repudio, ocurrieron a partir de 1968. Me llama la atención que el Partido Colorado no haya promovido la derogación de una ley que es injusta con esa colectividad a la que yo nunca adherí ni voté. Pero
esa ley solo se puede justificar por el deseo de indemnizar o aprobar pensiones a quienes hubieran sido perjudicados por los hechos ocurridos a partir del golpe de Estado. No puede negarse que antes del golpe de Estado hubo grupos que aplicaron políticas terroristas, que se tradujeron en asaltos, que se tradujeron en homicidios, que se tradujeron en privaciones ilegítimas de la libertad. No podemos olvidar los nombres de Geoffrey Jackson, Claude Fly, Díaz Gomide, Frick Davy, Pereira Reverbel, Pellegrini Gianpietro y el señor Sergio Molaguero, todos ellos recluidos sin haber sido condenados por el Poder Judicial, porque algunos señores se atribuyeron la calidad de jueces de la conducta de ellos o de sus familiares, de sus ideas políticas o vaya a saber de qué, y en algunos casos vivieron hasta un año enterrados en condiciones absolutamente infrahumanas, que yo creo que los uruguayos tendríamos que recordar a estas personas que fueron objeto de verdadero atropello por parte de grupos políticos que hasta el día de hoy no han hecho un mea culpa de semejantes dislates. Es cierto que también estos grupos son responsables de numerosos homicidios. Pascasio Báez, tan mencionado, Hilda Quirino, que acaba de mencionar el senador Penadez, Jaime Oroza García, Pascual Guidet, el doctor Morató Manaro, el señor Burgueño. Ninguno de ellos era ni represor, ni integrante de los cuerpos policiales o militares, eran simples ciudadanos a los que vaya a saber por qué en esa locura de violencia se les ocasionó la muerte. Yo tuve la oportunidad de presenciar las desgremializaciones de estudiantes que en aquel momento simplemente manifestaban en liceos públicos de nuestro país su discrepancia con las políticas de los gremios estudiantiles. Me acuerdo de Víctor Hugo Picabea, encerrado en el Liceo Zorrilla y sometido a una especie de tribunal popular. Me acuerdo del señor Mario Soca. Recuerdo que en la Facultad de Derecho todavía, cuando yo ingresé, había carteles de desgremializar a Mario Soca. Yo no lo conocía. Recuerdo cómo se expulsó a Wilson Cravioto de la Facultad de Derecho. Yo estaba entrando a la Facultad de Derecho y bajaba una horda persiguiendo a Wilson Cravioto, golpeándolo, y terminaron incendiándole un Fiat 600, creo que era que tenía. Esos hechos sucedieron en el Uruguay. Y vaya, yo creo, si se justificó una declaración de un estado de guerra interno por nuestro Parlamento democrático. Quiero decir además que hay grupos políticos que tampoco pueden olvidarse. Bueno, el señor Valenti hace poco tiempo, ahora encargado de la campaña del sí, reconoció públicamente que el Partido Comunista tenía más armas que el Movimiento de Liberación Nacional, pero que producido el golpe de Estado se abstuvo de utilizarla. Bueno, no sabemos ni dónde están esas armas, ni por qué el Partido Comunista tenía armas, porque realmente no se justifica que ningún partido político en el Uruguay tenga un arsenal. Y yo diría que, como ha dicho algún otro legislador, en el Uruguay hay responsabilidades compartidas. Porque si vamos a fijar fechas para establecer cuándo comenzó a quebrantarse el Estado de Derecho en el Uruguay, yo preferiría recordar el 9 de febrero del 73 y los comunicados 4 y 7, y recordar
que el Popular, en su editorial del 11 de febrero del 76, dice cosas como la siguiente, refiriéndose a estos comunicados: se inscribe el documento dado a conocer por los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, precisando los objetivos económicos y sociales a juicios necesarios para transformar una realidad que con razón estiman como grave. Pensamos que es razonable que las Fuerzas Armadas, que no se consideran una simple fuerza de represión o vigilancia, quieran dar su opinión sobre la problemática del país, y quienes tienen menos derecho que nadie a discutir esa actitud son los que le han dado determinadas funciones en los últimos tiempos. Y si hay una realidad que debe ser cambiada y las Fuerzas Armadas no quieren ser el brazo armado de grupos económicos y políticos que pretenden apartar las Fuerzas Armadas de sus fines, es imprescindible que se conozca su pensamiento. Yo digo, bueno, si este no es un apoyo explícito a un acto evidentemente ilegal de las Fuerzas Armadas del momento, ¿qué es? Para continuar diciendo, para quienes consideramos como nosotros que el dilema del país es oligarquía o pueblo, no puede haber otra opinión. Nosotros hemos dicho que el problema no es el dilema entre el poder civil y el poder militar, que la divisoria es entre oligarquía y pueblo. Esto suena como repetido en la historia del Uruguay, este sonsonete. Y que dentro de este caben indudablemente todos los militares patriotas que estén con la causa del pueblo para terminar con el dominio de la rosca oligárquica. Porque nos parece en general positivo el documento de las Fuerzas Armadas, complementado por el comunicado 7/73, sin perjuicio de determinadas salvedades que, como siempre, exponderemos con la máxima franqueza. Bueno, yo digo, ¿cómo puede hoy, por lo menos, el Partido Comunista decir que no tuvo responsabilidad en el golpe de Estado del 73 cuando alentó a las Fuerzas Armadas a introducirse en el campo de la política? Yo creo que es bastante triste esto, ¿no?, de que no aprendamos de los errores del pasado para tener un futuro mejor. Yo creo que la recordación del estado de guerra interno que hoy ha hecho el senador Manini está dirigida a que revisemos los errores que quizás todos hemos cometido, algunos por acción y otros por omisión, y apostemos a un Uruguay donde no seamos víctimas de una división que más que brindarnos una posibilidad de futuro nos debilita. No estamos hablando para profundizar heridas que nos han dividido. La muerte de Pascasio Báez es tan siniestra como la muerte de Vladimir Roslik. La muerte de Jaime Orosa, un simple conductor de ómnibus, es tan terrible como la muerte de la señora García de Hellman. La muerte de Pascual Guidet es tan terrible como la muerte de Wagerner Chávez. La muerte del doctor Morató Manaro, que nada tenía que ver en esa locura desatada en aquellos años, es tan terrible como la muerte del escribano Miranda. Todas estas muertes nos las podríamos haber ahorrado, pero esto nos exige un relato de los hechos de mayor honestidad. Tenemos que hacernos un mea culpa de los errores cometidos y tratar de afrontar el futuro con otra visión. Si alentamos la violencia, y bueno, yo tengo la sensación de que pueden haber brotes de violencia, sepamos a qué futuro nos conducimos. Y por eso nosotros, entre otras cosas, presentamos un proyecto de ley para, de alguna forma, restaurar la verdad histórica y hacer justicia con quienes han sido víctimas de violencia política y hasta ahora no han sido reconocidos. Y contamos con los votos de la oposición, que estimamos que si aprobara este proyecto contribuiría a sanar las heridas que han dividido a los orientales durante muchísimos más años de lo que nos merecíamos. Era cuanto quería decir. Gracias.